Honduras ocupa el tercer lugar a nivel de Centroamérica con el precio más bajo en los combustibles, debido a las medidas que ha aplicado la presidenta Xiomara Castro, como el subsidio y la rebaja en los impuestos por cada galón de carburante. Estas medidas han provocado que los hondureños tengan un alivio en sus bolsillos a pesar de la crisis mundial. Con esto de la rebaja de los impuestos en febrero pasado, nos pusimos del tercero al primer lugar. Éramos los del país, el país más barato de precios de combustibles en Centroamérica, pero El Salvador tomó medidas y abolió o suspendió momentáneamente lo que eran algunos impuestos que había tenido sobre el combustible, y bajando esos impuestos, pues sencillamente volvió a ser el país más barato en precios. Así es que está primero El Salvador, después sigue Honduras, luego le sigue Guatemala, Nicaragua y por último Costa Rica. El sector privado está de acuerdo con las medidas de ahorro de combustible que está adoptando el gobierno al implementar el teletrabajo con la mitad de los empleados públicos. Esa es una medida de ahorro normal que debería de utilizarse no solo por el consumo del combustible, sino por el uso racional de los recursos que el Estado tiene. Creemos que esta medida que ha implementado sobre el teletrabajo es correcta, y más que eso también necesitamos una campaña de concientización para el uso racional de estos recursos y de educación vial también. Los economistas aseguran que se proyecta que en este año la factura petrolera alcanzará los 2.500 millones de dólares, debido al alto costo de los combustibles y al gasto excesivo de carburantes por parte de los hondureños a pesar de la crisis. Sí, mire, ese proyecto de que este año, contrario a lo que ha ocurrido en años anteriores, la factura petrolera podría alcanzar los 2.500 millones de dólares. Y eso es un gran drenaje de nuestras reservas internacionales. Creemos de que no puede continuarse así con ese consumo discriminado de los combustibles, y tiene que haber un ahorro, pero tiene que ser un ahorro de bastante conciencia del ciudadano. ¿Cuál ha sido lo normal en una factura petrolera? Mire, en los últimos años la factura petrolera ha dado alrededor de 1.200 millones de dólares. Entonces ahora se está proyectando que va a duplicar. Los representantes de los diferentes sectores aseguran que es urgente que el gobierno haga una campaña masiva de concientización para que los hondureños ahorren combustible lo más que puedan, ya que al final este problema impactará negativamente en sus bolsillos. En cámaras Isaac Alcerro, en edición Julio Peña, les informó Luis Durón para Impacto BTV. Y es que el tema de los combustibles nos tiene alarmados a todos los ciudadanos del mundo, no solamente Honduras. Es un problema que no nos compete solamente a los hondureños, sino que también al mundo entero. La guerra con Ucrania ha tenido impacto, pero terrible, especialmente en el búnker que es con el cual se genera el diésel. Como sabemos, el diésel tiene un impacto directo en la economía nacional, porque la mayor parte de la industria, la mayor parte del transporte se mueve con este fósil. Entonces, esto nos preocupa realmente, pero a veces también tenemos que entender contextos de cómo nos estamos manejando en relación a otros países. Vean ustedes, tenemos hoy como invitada a Liliana Castillo, ella es expresidenta del Colegio de Economistas de Honduras, para conversar sobre este tema, porque a veces nos quejamos. Sabemos que el gobierno dio un subsidio de 10 lempiras. Eso permite que no tengamos los precios tan altos como en otros países, pero el impacto de la inflación, que es prácticamente traducido a los precios de los productos, realmente es alarmante. Son más de 70 productos de la canasta básica que se han disparado, y así como vamos, pues increíble, vamos a tener precios históricos. Muchísimas gracias, licenciada Liliana, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Bienvenida. Buenos días, Selma, y muchas gracias por la invitación para abordar este tema que realmente está impactando en el costo de la mayoría de los productos. Sí, terrible. Nadie se imaginó realmente que este 2022, veníamos de la pandemia, que fue
una situación crítica en la economía de todos los países del mundo, y ahora pues este año esta guerra con Ucrania, como dice, viene a dar casi el tiro de gracia. Tenemos precios históricos, licenciada, en los precios de los combustibles. Sí, recordemos que desde la pandemia, ya cuando se empezó a reactivar la economía, a finales ya de 2021, ya empezaban a verse aumento de precios en los combustibles porque ya empezaba a demandarse más este producto. Comenzamos a ver aumento en los precios, se empezó a ver la crisis de la cadena de suministro, que no estaban llegando todos los productos como se esperaban, y ante la poca oferta de esos productos y el exceso de demanda, entonces también eso hacía incrementar los precios. También estaba el problema del costo de los fletes, que también ha hecho subir el costo de los productos. O sea, que anterior a la guerra Ucrania-Rusia ya teníamos estos tres problemas que estaban afectando y que inclusive se comenzaron a ver con el aumento sin precedentes también en el costo de los precios de los productos en Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, a tal grado que el último nivel de inflación que publicaron superaba el 8%. Entonces, esta guerra realmente vino a dar el tiro de gracia, como bien lo dice usted, impactando aún más en los niveles de inflación, que ahorita, como repito, se han sumado todos estos elementos y que tiene que ver más con la parte de los combustibles, y tomando en consideración ya que aquí en Honduras ya se había tomado la medida de subsidiar la energía eléctrica a los grupos más vulnerables, y se había decidido reducir el impuesto a los combustibles en 10 lempiras, que eso también ha hecho que el precio no esté tan alto como en los otros países. O sea que esas dos medidas han logrado atenuar en parte esos niveles de inflación. Pero yéndonos un poco más atrás en la historia, allá por el 91, recordamos que cuando hubo la devaluación, no tenía que ver con el combustible en ese año, pero sí con una devaluación abrupta que se produjo, que empezó, estábamos en 2 lempiras por $1, se pasó a 4 por $1, y así fue incrementando gradualmente, hasta el punto que en el 91 nosotros tuvimos inflación de 34%. Luego en el 95 de 29.5, y así 96, 97, siempre arriba de 20%, pero el impacto venía por el lado de devaluación abrupta, porque no teníamos reservas, venían los productos del exterior y había que comprarlos bastante caros, o sea que había una inflación importada que impactaba bastante. En este momento, además de estos factores que mencioné anteriormente, también está el tema de la inflación que se importa, porque importamos todo lo que es combustible, importamos materias primas. Prácticamente, licenciado, usted está diciendo que en estos momentos vamos a vivir dos tipos de inflación. Ahorita en la inflación importada, o sea, tenemos un nivel de inflación que el mes de abril anda en 8.35, la inflación interanual. Entonces, de ese 8.35, ahí está incidiendo la inflación que llamamos inflación importada, porque se produce por esos artículos que nosotros compramos en el exterior y que son bastantes, empezando por los combustibles, bienes de consumo, bienes intermedios, bienes de capital, que vienen ya con los precios bien altos. Entonces, esa inflación, ese índice que tenemos de 8.35, la inflación importada está incidiendo ahorita en 40% sobre ese índice. O sea, que no solo está incidiendo la parte interna, sino que también los factores externos por esos precios altos que estamos comprando nosotros esos artículos en el exterior. Sí, por eso eso yo creo que también siento de que tal vez no se esperó
El gobierno no esperó que esto de Ucrania iba a tomar tanto tiempo, iba a alargarse, iba a tener tanto impacto, porque vimos, en un inicio se tomaron las dos medidas, como usted nos explicaba, pues el subsidio a las personas que consumen menos de 150 kilowatts y aparte el subsidio de los 10 lempiras al precio del galón. Pero ahora vemos que la situación está mucho más compleja, ¿verdad? Porque esto se está alargando y no se sabe realmente cuándo puede frenar. Vemos, por ejemplo, decisiones como en El Salvador, que en El Salvador el gobierno ha tomado la decisión de subsidiar. No sé si tenemos ya, nuestros compañeros, el enlace que tenemos en vivo con Graciela Rajo de Hechos El Salvador. El de El Salvador, tal vez ya está conectada nuestra compañera Graciela. Bueno, vamos con Graciela Rajo de nuestra cadena aliada Hechos El Salvador sobre este tema, porque es interesante ver cómo los países están manejando esta crisis. Y yo creo que esto nos debe servir de guía al resto de países centroamericanos para ver si podemos tomar esa medida, porque cada quien tiene la autonomía, ¿verdad? Así que vamos con Graciela Rajo de Hechos El Salvador. Colegas de la RNA, a comentarles que en El Salvador los precios de los combustibles se estarían aproximando a los $6. En el caso de la gasolina especial, el costo estaría entre los $5.60. En el caso de la regular estaría llegando a los $5.25. Y en el caso del diésel estaría incrementando 25 centavos de dólar. Sin embargo, este precio no está siendo trasladado a los consumidores, porque en el país se encuentra vigente un decreto que mantiene estos precios estables. Es un acuerdo entre el gobierno y los diferentes distribuidores de gasolinas en el país. Eso sí, estamos a un plazo de 20 días para que pueda finalizar. Se estaría terminando el próximo 5 de junio. Paulatinamente a esta medida de los precios fijos durante 2 meses, el gobierno ha estado implementando, por ejemplo, la suspensión temporal del cobro del impuesto del Fondo de Estabilización del Fomento Económico denominado FEFE, y además de la contribución para la estabilización de las tarifas del servicio de transporte público de pasajeros de tipo colectivo y masivo. Recordemos que este es incremento que se está dando a nivel internacional, pero en el caso de El Salvador nos vamos a mantener pendientes a qué es lo que ocurre en los próximos días, si llega una nueva pieza de correspondencia hacia la Asamblea Legislativa o si la medida se prorroga. De momento, los precios se mantienen estables en el país. Desde San Salvador, El Salvador, les informó Graciela Rajo para la RNA. Gracias a Graciela. Interesante, licenciada, porque El Salvador, sabemos, la economía es diferente, ellos se están trazando en base al dólar, porque hay que ver también esos aspectos que ustedes los manejan mucho mejor que yo. Ellos están subsidiando, pero ¿es una medida bastante riesgosa o no? Bueno, es que subsidiar, el problema es que los subsidios no pueden ser sostenibles. Sí. Se pueden dar por un tiempo, y en este momento ya hablamos de que se bajaron 10 lempiras el impuesto a los combustibles. Igual se podría hacer temporalmente bajar otro porcentaje a ese impuesto, que de por sí es bastante alto, porque de cada galón que se consume de combustible, la tercera parte va para ese impuesto. O sea que en este momento que es tan crítico, llamémoslo así, se podría, digamos, tomar la decisión de reducir otro porcentaje, pero también aquí en el país, en otros momentos, se ha tomado la decisión de congelar el precio de algunos productos de la canasta básica, siempre por periodos temporales, o sea, cuando la crisis está fuerte, así como en este momento, y esa ya es una decisión que la toma el gobierno en consenso con los empresarios, ¿verdad? Porque tendría que ser un consenso entre esos dos grupos. Pero sí hay medidas que a la larga, por ejemplo, los subsidios en forma permanente van deteriorando las finanzas, digamos, del Estado, porque es un impacto fuerte, ¿verdad? Hay que erogar bastantes recursos, porque ya se habla que entre el subsidio de la energía más lo que nos están subsidiando el combustible, entonces ya estamos hablando de un efecto de alrededor de 9.000 millones en el presupuesto de la República. Pero sí considero que por periodos temporales sí es considerable hacerlo, porque recordemos que la inflación
es como otro impuesto que viene digamos, a quitarle o a restarle poder adquisitivo a todos los hogares. Sí. Ahora bien, tenemos que ir a pausa, licenciada, pero hay un tema interesante, y es que escuchaba varias propuestas y alguien decía que no lo mido de todo descabellado el hecho de que como el diésel tiene mayor incidencia en la inflación porque la mayor parte de la industria, la producción se mueve a través de ese combustible, entonces que sería bueno que el gobierno pudiera tomar alguna decisión de subsidiar el diésel, porque ese golpe viene bastante fuerte, el diésel. Y esto todavía no lo hemos sentido, ¿verdad? Porque como hasta esta semana, ya la próxima semana ya vamos a ver ese incremento realmente en la canasta básica de los hondureños. Así que este temita lo vamos a abordar después de pausa, no nos cambie que ya regresamos. Y Honduras es el tercer país en Centroamérica que tiene el precio más bajo de los combustibles por los momentos. Esto pues por la medida que tomó el gobierno tanto de subsidiar la parte de la energía como los 10 lempiras en el precio del galón de combustible. Hay un aspecto interesante. Vamos ahora a ver cómo está Guatemala, porque yo creo que es importante ver. Ya vimos en el primer segmento, licenciada Castillo, lo que estaba ocurriendo en El Salvador, donde el gobierno está subsidiando el precio de los combustibles y los mantiene estables. Pero ahora nos vamos con Meibal Sauceda de TN24. Ellos pues pertenecen a la RNA, nuestra alianza informativa. Así que vamos con Meibal para que nos diga cómo están los precios de los combustibles en estos momentos en Guatemala. Amigos de la red de noticias Salvavisión,
efectivamente en Guatemala a partir de este martes 17 de mayo se dio un nuevo incremento a las gasolinas. En este caso, en la modalidad de autoservicio, hasta ayer la gasolina regular estaba en 38,79 y a partir de hoy está a 40 quetzales con 29 centavos, mientras que el súper estaba en 41,89 y ahora está en 43 quetzales con 39 centavos, lo cual señala incrementos de entre 2 quetzales y 2.50 para las gasolinas, mientras que el diésel tuvo una disminución en su precio, siendo de 38,49 el precio hasta ayer y a partir de este martes de 34 quetzales con 99 centavos. Así también es importante recordar que en el territorio guatemalteco hay un subsidio para la gasolina regular y también para el diésel de 5 quetzales y 2.50. En este caso, este subsidio estará próximo a vencer, sin embargo, en el Congreso de la República aún se trabajan también otros tipos de situaciones para la ampliación de este subsidio para la población guatemalteca. Parte de la información de lo que acontece en Guatemala. Regresamos con ustedes. Gracias, Neval. Y Guatemala sabemos también que tiene uno de los precios más altos de los combustibles. Pero esto es lo que sucede, para que veamos el panorama. Cada quien está tomando sus decisiones. Y yo creo que tiene que ver de acuerdo a las economías, porque no son decisiones a lo loco, licenciada. Tiene que ser algo bien medido, porque como no sabemos realmente cuándo va a terminar esta crisis en el mercado internacional. Emma, no pude escuchar lo que dijo la compañera de Guatemala. ¿Me podría sintetizar, por favor? Sí, mire, ella lo que hablaba pues de que van en incremento los precios de los combustibles, solamente dio el nivel de los precios, que Guatemala se maneja con los precios bastante altos, arriba de los 5.60 de dólar el precio de los combustibles, y que no hay medidas de contención, en resumen. Ah, bueno. Sí, la situación, como bien lo dice usted, depende de cada país, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en El Salvador, las medidas del tipo de política monetaria ellos realmente no las pueden adoptar, porque recordemos que ellos están dolarizados. O sea que ahí no podrían entrar con las medidas que sí puede entrar la Autoridad Monetaria de Honduras, que es el Banco Central. Ante una inflación tan alta como la que se tiene, por el impacto de todos estos aspectos que mencionamos anteriormente, la mayoría de bancos centrales en América Latina, recientemente en México también, acaban de aumentar sus tasas de política monetaria, que es una referencia para las demás tasas en el mercado. Esto va a contribuir a recoger liquidez de la economía, que no haya tanto circulante. El Banco Central entiendo que ahorita está poniendo más bonos para que los compren, cualquier persona del sistema financiero privado, y compre bonos. En esta medida recoge liquidez, pero considero que esta medida no es suficiente. Ya con esta inflación tan alta que está dando, ya es necesario que se entre a aumentar la TPM o a incrementar el requisito de encaje legal, que estas dos medidas en la pandemia se relajaron, es decir, se disminuyó la tasa de encaje legal y también se disminuyó la tasa de política monetaria, que allá lo que se quería era a la inversa, o sea, allá lo que quería era que hubiera más liquidez en la economía para que se empezara a dinamizar la economía, que se empezara a dinamizar las compras, pero la inflación estaba no había este problema que está en la actualidad, y está en niveles entre 4 y 5%. Pero en este momento que ya se empieza a disparar, las medidas tienen que revertirse y empezar otra vez a retomar esta tasa de política y lo del encaje legal. En cuanto al tema del subsidio al diésel que mencionaba anteriormente, recordemos que es bien difícil discriminar realmente a quién darle ese subsidio, porque conocemos que la mayoría de la producción lo que utiliza es el diésel, ¿verdad? Pero ¿a quiénes estaríamos beneficiando ahí? Porque no, ahora cualquier carro pareciera que utiliza gasolina y realmente utilizan diésel y no son utilizados para la producción. O sea que el subsidio, igual que la energía, es bien difícil en la focalización, porque al final resultan beneficiadas personas que tienen la capacidad
de pagar el costo real de esos productos o servicios. Sí, incluso usted cree que esos subsidios no deberían de ser así. Es bueno escuchar esta opinión, porque yo coincido con usted. Por ejemplo, vaya el caso de los 150 kilowatts hora. Hay personas que pueden pagarlo y se están siendo beneficiadas con los subsidios, porque yo creo que en este tipo de subsidios no debe ser generalizado, debe ser como focalizado, debe haber un estudio previo, ¿verdad? Lamentablemente nosotros no tenemos las herramientas tecnológicas como país para poder determinar realmente, enlazar, por ejemplo, la SAR con la N, por dar un ejemplo, ver una persona que tiene un ingreso de, qué sé yo, de 600,000 empiras al año, y que consume 150 kilowatts, puede pagar realmente perfectamente su tarifa de energía. Exactamente, es que ese subsidio de la energía realmente debería de ser bien focalizado y para personas que viven con lo mínimo. Hay personas que no reciben ni siquiera el salario mínimo, ni siquiera llegan ni siquiera reciben 30,000 o 40,000 empiras al año. Entonces, a esas personas de más escasos recursos es hacia quienes debería de darse ese subsidio. Pero esa focalización es bien difícil porque conocemos de muchas familias en este momento que reciben el subsidio y tienen ingresos suficientes que les permiten pagar. Tienen hasta 3 carros, licenciada, tienen hasta 3 carros. Yo conozco gente, o sea, tienen 3 carros, tienen buenas casas. Así es, y les dice que le sale ahí el mensaje que tienen subsidio. Entonces, no es posible, eso no puede. Ese es el problema de los subsidios. Estamos a favor de que se apoye a los más vulnerables, porque sí debe apoyarse, y más en estos momentos de crisis que estamos viviendo. Pero ese tema de los subsidios tiene que hacerse, pero revisarse bien, hacer estudios georreferenciados, donde realmente se determine aquellas zonas donde vive la gente que más necesita que le ayuden con ese pago de la energía. Pues no pueden estar familias que no tienen problemas económicos recibiendo. Entonces lo mismo pasaría con el subsidio al diésel, Emma. Muchas personas andan carros que pareciera que usan gasolina y usan diésel y lo usan para desplazarse en las diferentes ciudades. Tal vez si el diésel, ese subsidio se diera solo allá, bien focalizado a las zonas donde realmente se lleva a cabo la producción, ¿verdad? Ya sea la agrícola o la producción industrial, las que realmente utilicen el diésel, ahí sí, pero ya sería bien difícil determinar y tendría que hacerse un análisis bien detallado para que realmente se beneficie a quienes lo necesitan. Y ese otro problema, porque van a recibir el subsidio los del diésel y no creamos que ese precio nos lo van a bajar al precio de los productos. Pues, ¿qué es lo que sucede con los transportistas? A veces se les da el subsidio, dicen que van a bajar las tarifas siguen igual. Y nadie, licenciada, nadie. Aquí, al momento de subir, suben los precios, pero cuando bajan los precios, nadie hace esa rebaja hacia el consumidor final. Eso es lamentable, por eso a veces tenemos los costos de la canasta básica en Honduras son bastante altos, porque aquí no hay rebajas. Aquí no se rebaja y posiblemente si se llega a dar el subsidio, suponiendo que analizaran el tema del subsidio al diésel, esa rebaja, como comentamos, no va a llegar a que le va a disminuir el precio del producto. Eso no hay que esperarlo, porque ya lo hemos visto en los demás sectores, ¿verdad?, que no actúan así. Ellos tratan de mantener su nivel de utilidades o mantenerlo o aumentarlo, pero yo creo que en este momento también se necesita que todos en el país nos sacrifiquemos a nivel de empresarios, del pueblo en general, el mismo gobierno, ¿verdad?, que tenemos que tomar medidas de austeridad por la misma crisis en que estamos, porque sí. No podemos eso iba a decir, ¿qué tan alarmante puede ser que este problema con Ucrania se extienda 1 o 2 meses más? ¿Qué tan impactante puede ser para nosotros? Porque mire,
Ya estamos viendo escasez de productos en Estados Unidos, la leche de fórmula para niños ya no hay. Sí, Ya los sí, fertilizantes ya casi no hay. O sea, estamos viendo muchas cosas que al final, a largo plazo, pues en unos próximos días vamos a tener ese impacto directo. Ahorita que ya se empieza a ver esta digamos, escasez de oferta de los productos, digamos, esos insumos que se importan de Estados Unidos, porque a veces sucede que hay triangulación, hay muchos productos que, por ejemplo, todo lo que es trigo que producen allá en Ucrania, se lo venden a Estados Unidos y nosotros importamos ya ese trigo o procesado, ya sea en harinas o en otras cosas de esos países, o el mismo grano en sí. Entonces, esos precios, por supuesto que van a subir drásticamente, por eso la preocupación también en Estados Unidos, que los precios siguen subiendo, y ahí mismo ya empezaron a subir también las tasas de interés de política monetaria, y hicieron un aumento fuerte de 50 puntos básicos, porque es la única manera de ir deteniendo la inflación. Porque si la inflación no se detiene, el problema es eso, que le va restando el poder adquisitivo a los hogares. En vez de ganar una persona 10.000 empiras, si la inflación supera el 10, ya no estamos hablando que gana 10.000, sino 9.000. O sea, lo que antes compraba con 10.000 ya no lo va a poder comprar. Va a tener que ir priorizando qué es lo que quiere comprar y diciendo ya esto no, o la persona que no recibe incluso licenciada, una campaña de ahorro energético, de ahorro de manejo de la crisis, porque la gente necesita orientación. O sea, no podemos seguir gastando, ya lo sentimos este fin de semana en las compras que hicimos en el mercado, en el supermercado, ya compramos menos, o sea, pagamos más por lo mismo. Así traducido al español, ¿verdad? Eso. Tenemos un mensaje que dice: buenos días, licenciada Calderón y sus compañeras de Hola Honduras. Para mí y el gobierno de doña Xiomara Castro tiene que implementar medidas de ahorro para reducir la alta demanda de carburantes como el hoy no circula, evitar que salga mucho vehículo regular y controlar la cantidad de vehículos que salen a las calles. También debo decir, el gobierno busca lo de Petrocaribe. Hay que ver la condición actual de Venezuela, cómo está, porque al parecer están importando del exterior y no internamente, y no sería una solución para nuestro país. La gente también opina, porque al final todo nos impacta, licenciada. Y eso que dice esta persona que es importante, porque el gobierno en sí debe de orientarnos y emprender una campaña de concientización de que no utilicemos o no andemos gastando combustible sin necesidad. O sea, que por ejemplo las medidas que tomaron de trabajar en forma digamos a través de medios digitales un tiempo y otra presencial, está bien, porque una parte no van a hacer aquellas aglomeraciones en las calles, ¿verdad? Sí. Pero también tiene que ser a nivel de toda la población, que no se ande gastando combustible los carros que usa el Estado, que cada funcionario anda en un carro, que a veces lo que tienen que hacer es en uno que salgan todos, ¿verdad? Andan más caros la seguridad que el funcionario, eso no puede ser. O sea, ese tipo de cosas es la regulación. Y justamente el gobierno ayer, licenciada y amigos televidentes, emitió ya el comunicado oficial donde está pidiendo que el 50% de los empleados públicos pues hagan teletrabajo. Esto para reducir esta medida, y eso yo creo que es muy saludable y es una buena, pero también los altos funcionarios no deben de andar con todos esas, o sea, me andan caravanas de vehículos, esto no puede ser. Así es que somos todos los que tenemos que ver cómo logramos reducir el consumo de combustible. Yo entiendo a veces que los gobiernos no quisieran que se reduzca el consumo, porque recordemos que el impuesto es una tercera parte. Si vale 120 el galón, 40 mentiras son para el impuesto. Para el gobierno, sí. Para el gobierno. Entonces, también si se reduce el consumo, a ellos también se les reducen los ingresos por este impuesto. Pero aquí tenemos que pensar en todos los efectos colaterales que está teniendo esto, porque no hay que ver solo el impuesto, hay que ver la incidencia de todo lo que está pegando en el bolsillo de toda la población, así como
en los productos mismos, ¿verdad? Que está pegando el precio en los productores, que al final hasta ellos a veces salen perdiendo por esa competencia desleal que tenemos con los productos que se importan de Estados Unidos, que a veces lo que hay aquí son comerciantes porque les conviene traer mejor el producto de Estados Unidos que viene a un menor precio y no comprar o producir aquí en el país porque les sale muy costoso. Por eso es el desincentivo que se ha dado a la producción nacional. Entonces sí, todo eso hay que verlo, ¿verdad? Porque esto hay que verlo a nivel de un problema de país y no solo de un sector de la población. Lo importante, licenciada, el tiempo se nos agotó, pero lo importante es que hay opciones. Yo creo que una de las opciones es llamar a las personas que conocen este tema, vaya al Colegio de Economistas, el Colegio de Ingenieros, del CIMEC, los diferentes sectores que manejan estos temas para dar luces, porque yo creo que lo que necesitamos son ideas ingeniosas para poder mermar un poco ese impacto. Muchísimas gracias, licenciada Liliana Castillo, por su participación aquí, compartir con nosotros aquí en Diálogo Honduras. Bastantes luces nos dio, bastantes ideas. Y yo creo que lo más importante es que, como usted dice, es un problema de toda la sociedad, de todos los ciudadanos, de los 9.3 millones de hondureños. Por lo tanto, somos nosotros mismos quienes tenemos que empezar a tomar nuestras propias medidas para ir ahorrando energía. Muchísimas gracias, licenciada. Bueno, gracias, Emma, por la invitación. Un gusto. Igual. Ahora ya vamos con el señor de los deportes, Felipe Valencia.